¿Cómo estás, Manuel? Gracias por atendernos. Te saludan aquí Carlos y Diego de América Paraguay. ¿Qué tal, Carlos y Diego? ¿Cómo están? Buen Un gusto. día. Muy bien, muy bien. Para tratar de analizar un poco, vos que tenés experiencia un poco de esto, lo escuchábamos al ministro de Hacienda decir que, bueno, algo que sabemos perfectamente, la capacidad limitada que tiene el gobierno para interferir cuando estamos hablando de precios internacionales, Manuel. ¿Qué te parece esta medida ya anunciada por el gobierno, el fondo de contingencia para estabilizar los precios? Bueno, creo que estamos un poco a destiempo en la creación de ese fondo, ¿verdad? Y el monto del fondeo es un monto relativamente muy limitado, ¿verdad? Creo que tenemos que pensar un poco qué es lo que se puede esperar del mercado de combustibles o del mercado de petróleo en general. Hasta ahora, todas estas sanciones que impactan al petróleo no se han tomado por parte de países importantes en términos de cambiar la demanda a nivel internacional. Sí. Estados Unidos ha tomado una medida, pero es una medida pequeña, afecta alrededor del 3,5% de su importación total o de su uso total diario. Cuando Europa posiblemente se plantee esto, creo que la situación va a ser un poco más complicada y posiblemente vamos a ver una presión a los precios, a que se eleven los precios. Partiendo del supuesto de que en realidad vas a tener seguramente un conflicto de larga duración, y estamos estimando posiblemente 2 años de duración, posiblemente vamos a ver también precios de combustible relativamente elevados. El Estado no tiene ninguna capacidad de intervenir, o tiene muy poca capacidad de intervenir. Básicamente el Estado lo único que hace es impactar en los precios, digamos, a través de un impuesto que se llama el selectivo al consumo. Sí. Que básicamente se calcula de la siguiente manera. Hoy se tiene una base fija, y a eso se le da una ponderación del 75%. Esa base fija estaba en 3.777 guaraníes, hoy está más bajo, por tanto ese monto es de alrededor de 4.20, y un 25% de ponderación se le da anteriormente al precio promedio que tenían los precios en la zona del área metropolitana de Asunción, y eso se está usando el precio anterior del gasoil, y a eso se le aplica un 18% en ambos casos. Esta es la forma de cálculo que se usa hoy. Hoy estamos utilizando valores presuntos, no los valores reales de mercado. Yo me pregunto cuáles serían algunas alternativas. Sí. Para mí una alternativa es sustituir el impuesto selectivo al consumo posiblemente por el IVA, ¿verdad? Eso podría generar una reducción en el precio relativamente importante. Te podría servir a vos para descontar tu IVA, a las empresas para descontar su IVA. Generaría un efecto bastante interesante en alguna gente, pero el Estado creo que le tiene miedo a la caída en la recaudación. Sí. Y esa caída en la recaudación se debería pensar seriamente en compensar por otras vías. Claro. Para mí un tema muy importante es, Paraguay no tiene política energética hoy. Cuando hablamos de política energética, hablamos del tema del combustible, hablamos del tema de la electricidad y hablamos de otras fuentes de combustible también. Entonces, me parece importante, por ejemplo, una de las cosas que va a ocurrir este año es va a bajar el precio de Itaipú. Podríamos generar compensaciones cruzadas entre ANDE y este fondo, porque en realidad cuando hablamos de 100 millones de dólares, si el precio llega a subir más, ese fondo duraría 3 o 4 meses y no mucho más que eso. En realidad es un fondo muy pequeño, y el día que venga la compensación no va a bajar tan rápido tampoco el precio, ¿verdad? Entonces, claro, creo que esa medida no es una medida que va a resolver un problema de mediano plazo. Creo que sí, la sustitución del impuesto podría generar un impacto, y podría generar un impacto posiblemente de mediano plazo, compensando las caídas que tenga
que tenga en su recaudación la aduana, en este caso, compensando, por ejemplo, con fondos, con reducción de costos que va a tener la ANDE, que va a tener este año del orden de los 300 millones de dólares y el año que viene de otros 700 millones de dólares más. O sea, y eso es anualmente, o sea, podríamos generar compensaciones en este momento de crisis que podrían impactar muy positivamente a la gente, creo. Claro, sobre el punto, perdón que te interrumpa, Manuel, para charlar un poquito nomás, me parece interesante esto que estás planteando sobre hasta dónde puede avanzar el gobierno con las medidas económicas. El tema de eliminar el impuesto selectivo al consumo y no reemplazarlo por otra cosa creo que está ya descartado. Hoy lo volvieron a decir en conferencia de prensa. Calculaba Orué 370 millones de dólares, lo que podría dejar de recaudar el fisco. Y además decía algo muy curioso también que me gustaría que expliques, que esto no necesariamente se traslada al precio final, porque él cuenta que en la práctica el gobierno ya redujo la base imponible a un 6.6%, pero vemos que esto no se traduce en el precio final, decía el viceministro de Tributación. Bueno, acá es donde hay que negociar fuertemente con los emblemas, ¿verdad? No hay que permitir realmente que eso se convierta en ganancia solamente para los emblemas. Creo que es sentarse y hacer bien los números e imponer una presión desde el Estado, ¿verdad? Si ellos hicieron esto y eso no se tradujo en una reducción de precios, entonces en realidad es culpa de la flojera del gobierno, ¿verdad? No es culpa de otra cosa, ¿verdad? Uno no puede dejar que esto se haga nomás y sea libre albedrío cuando lo que se está haciendo es tratar de generar una situación de mayor estabilidad. Entonces, yo no veo que ese sea el esquema. Nosotros estuvimos haciendo algunos números también con relación al IVA. Si sustituimos el IVA por selectivo. El selectivo al consumo por el IVA, ¿verdad? Sí. En realidad, nosotros estamos pensando seguramente en valores de recaudación nuevos de IVA del orden de los 200 millones, con lo cual quedaría un margen de 170. Lo que te decía anteriormente, si vos tenés una política energética del país y tenés un problema en el área de energía, tenés una reducción en precios de electricidad, ¿por qué no generar una transferencia desde la ANDE hacia el Ministerio de Hacienda para cubrir esos valores de transferencia que ni siquiera alcanzan o alcanzan un poco más de la mitad de las ventajas que va a tener ANDE durante este año? Creo que podemos pensar alrededor de este tipo de cosas, pero con una política unificada y pensar seriamente en dar ciertas garantías a la gente. Por ejemplo, hoy podríamos pensar en utilizar gran parte de esos fondos que nos van a venir para sustituir el sistema de transporte público de pasajeros por un sistema de transporte eléctrico, con lo cual se acaban los subsidios. Porque en realidad no habría necesidad más de subsidiar el transporte público si es que uno genera este tipo de cosas. Claro. Entonces, hay muchas alternativas. Me parece que hay que pensar un poco más y no solamente sentarse en esto, porque además esto se está volviendo un polvorín, ¿verdad? Sin duda. Manuel. El gobierno puede decir lo que quiera, pero todos sabemos que es un gobierno débil, todos sabemos que estamos en años electorales. Y esta protesta, si es que vemos un incremento de precio de combustible el miércoles, yo no sé cómo se va a trasladar esto al tema político, pero realmente creo que deberían sumar un poco con esos valores y no tanto sumar y restar nomás dentro de una planilla que no contempla estos aspectos que pueden ser muy explosivos en este momento, que ya es un año duro, ¿verdad? Vos sabés que, Manuel, buen día, te saluda Diego Martínez. Aquí con Carlos solemos hablar del precio político y el precio técnico. En parte ya lo estás tocando. Y en parte también lo solés hablar en tu programa de los sábados, que te escuchamos habitualmente en el análisis de este tipo de situaciones que se pueden plantear. Y quiero abordar un poco más de lo que se anunció esta mañana a través del gobierno, una de las medidas, lo de Petropar, por ejemplo, Manuel, y preguntar tu opinión sobre el tema. Cierto. Como Petropar dice, voy a mantener el precio no solo en abril, no solo en marzo, sino también en abril. ¿Esto cuánto afecta?
influye en los emblemas privados? Porque a veces solemos escuchar que Petropar sirve de referencia en cuanto a precios al sector privado. Que hoy Petropar diga como medida, nosotros vamos a mantenernos hasta abril. ¿Cuánto golpea, afecta o ningunea el sector privado? Y bueno, lo que pasa es que Petropar tiene, fíjate que un tema muy importante en este tema del combustible es la localización, ¿verdad? Petropar hoy tiene alrededor del 17% del mercado y está, con algunas excepciones, sus estaciones de servicio están ubicadas más o menos al sur de la Ruta 2. Esa es su área de cobertura, digamos, sí, ¿verdad? Con muy poca cobertura en zonas que no sean esas, ¿verdad? O sea, el sur de la región oriental. Entonces, su área de influencia con 17% de market share realmente es limitada también, ¿verdad? Entonces, si bien ayuda y creo que presiona en ciertas zonas Petropar para ajustar los precios, no es la única medida que se tiene que tomar. Acá se pueden tomar medidas administrativas. El Estado puede imponer precios en cierta medida y decir, yo no voy a imponer los precios, pero sí voy a obligar a que los ajustes se hagan cada X tiempo, ¿verdad? No podemos tener incrementos de precios una vez por semana, ¿verdad? Creo que esto le está volviendo loco a la gente, ¿verdad? Sería el cuarto ya, Manuel, si se concreta el miércoles. Claro, lo que te digo es, una vez por semana estamos viendo un incremento de precios. El precio a nivel internacional está bajando y vos ves que acá hay una presión a la suba, ¿verdad? Sin duda. En realidad, todas estas incongruencias creo que generan una animosidad demasiado grande para la gente y esto puede ser muy peligroso, sobre todo para el gobierno, ¿verdad? Manuel, te quiero hacer una última pregunta, Manuel, ya de mi parte. Hablabas de 3 a 4 meses que esta plata, si el Congreso aprueba, para préstamo de unos 100 palitos verdes para acompañar esta iniciativa como una cuestión paliativa ante la situación económica de nuestro país, por un lado. Por el otro, si realmente dura 3 a 4 meses, ¿cuánto puede este año ello afectar? ¿Habrá que buscar otro préstamo, por ejemplo, si se concretase eso como lo estabas planteando, Manuel? Esto es uno. Y dos, te suelo escuchar hablar de lo que es el combustible verde como una alternativa. ¿Puedes hablar de ello como del primer punto? Sí, mira, creo que en realidad a mí me parece que generar deuda para transferirla a un subsidio no me parece el esquema más adecuado, no me parece un esquema sostenible en el mediano plazo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar soluciones de fondo. Y acá es donde entra todo el tema de combustibles verdes, ¿verdad? El tema de hidrógeno y cosas por el estilo, ¿verdad? Creo que nosotros podemos encarar seriamente un programa de electrificación de parte del sistema de transporte, sobre todo el tema de transporte público. Imagínate para la gente, hoy te digo una situación, la gente está hablando de regulada, en realidad no es que está viendo regulada, pero con estos precios de combustible, las empresas de transporte que no están metidas dentro del esquema de subsidio del Estado se están fundiendo y están saliendo del mercado. Entonces el que tenía un micro Mau y salía a hacer un redondo, cuando el precio le sube, dejó su micro estacionado y no sale más. Imagínate la situación de los taxis, de los Uber, de los delivery, la situación de otro tipo de gente, como el caso del transporte público de media distancia, etcétera, etcétera. O sea, hay una complicación, creo que hay una oportunidad muy grande para encarar en serio y apuradamente una política de sustitución de nuestra matriz energética, sí. Pero para eso hay que gestionar y hay que trabajar, y eso es lo que yo veo que es muy limitado lo que se está haciendo en el gobierno. Claro, las alternativas a largo plazo no se están trabajando en tiempo y en forma, eso es lo que nosotros vemos, porque realmente cambiar la matriz energética nos va a llevar tiempo, pero en algún momento tenemos que empezar, y ese compromiso es lo que uno no ve lastimosamente en la actual administración de gobierno. Yo quiero cerrar. Pero ponete a pensar en un tema nomás, sí. En un tema. Si vos hoy pones 1000 ómnibus eléctricos en la calle, eso te cuesta más o menos 300 millones de dólares. Ajá. Y garantizaste que no tenés más subsidios, que son subsidios del orden de los 30 millones de dólares por año.
Esto se puede ir haciendo y con esto garantizar el transporte urbano de pasajeros en prácticamente todo el país. Claro. Entonces, podés tomar medidas de cierta índole que son importantes. Hoy, si es que el Parque Tecnológico de Itaipú te hace una subestática en la zona de Hernandarias para poder atraer estas empresas que quieren fabricar hidrógeno verde, en 2 o 3 años tenemos otra matriz energética. Sí, sí, sí. Podemos empezar a pensar seriamente y ser un país de punta en este tipo de cosas, pero hay que gestionar, ¿verdad? Ya te tocó, hablando de gestionar, ya te tocó la tarea de ser ministro de Hacienda y de negociar, yo supongo en ese momento también con los emblemas privados. Y hace rato dijiste algo que a mí me parece muy importante y sobre lo que quiero insistir. Porque Petropar dice, tenemos la capacidad de mantener los precios. Eso significa no vamos a subir. Es verdad, su cuota de participación en el mercado es muy escasa, 17%. No tiene esa incidencia que esperábamos que tenga. Pero, ¿qué pasa con el sector privado? ¿Nos están contando toda la verdad o nos ocultan parte de la información, Manuel? ¿Cómo es que puede hacerlo Petropar y no puede hacerlo los emblemas privados? Eso es lo que a mí siempre me genera un poco de ruido también. Entonces, preguntarte un poquito, ¿cómo es la experiencia de negociar con esta gente, ¿verdad? Si son tan intransigentes como se los ve. Y la diferencia es la ganancia, ¿verdad? La diferencia es la ganancia. Hoy lo que está hablando, de lo que está hablando el sector privado es de poner un precio que le permita reponer su stock, ¿verdad? En realidad, Petropar se puede dar el lujo de perder dinero, ¿verdad? Yo no veo mucha complicación, creo que ellos están jugando su partido por ese lado, pero me parece que el Estado no está poniendo las condiciones necesarias como para que las cosas se vayan transformando y como para que se genere una situación de certidumbre en la gente, ¿verdad? En la persona de la calle. Sí. Y creo que esto es un error que le puede costar muy caro al gobierno. Sí, es así. Manuel, gracias por esta charla, muy interesante, muy amable. No, por favor, un gusto, un gran abrazo y un saludo a toda la teleaudiencia. Manuel Ferreira, él fue ministro de Hacienda en el gobierno de Federico Franco.